Me pregunto si siempre nos damos cuenta de lo hermosa que es esta música que mi hermano había compuesto para esta iglesia. Creo que muchas de las cosas en la primera parte de la iglesia, muchos de vosotros no os habéis dado cuenta y quizá no habéis oído ni sido informados. Pero cuando empezamos el colegio y estábamos creando una nueva iglesia aquí en Pasadena, una iglesia local, y ya teníamos un par de iglesias en Oregón. Eran muy pequeñas y ningún ministro real que los cuidara. Y mi hermano había compuesto una pieza que le escuché tocar y era muy hermosa. Y desde que me convertí tenía la idea de que en la congregación deberíamos cantar las palabras que Dios mismo nos ha dado. ¿Sabes? Los himnos que habíamos estado cantando eran simplemente himnarios normales que usan otras iglesias y noté que todos parecían cantar las alabanzas del pueblo. Si coges algunos de esos libros y lees las palabras que acompañan a muchos de esos himnos compuestos por personas que en realidad no conocen la Biblia, cantan las alabanzas de quienes cantan, mientras que los salmos que Dios escribió, y salmos en realidad significa cantos, cantan las alabanzas de Dios y están destinados a la adoración de Dios. Así que le pedí a mi hermano si dedicaría su tiempo a componer himnos para la iglesia y así dedicó el resto de su vida a ello. Ahora creo que hay tantos himnos que compuso que aún no se han impreso y que nunca habéis oído como los que ya hay en el libro. Y a su debido tiempo llegarán y estaremos conociendo los novedosos. Sin embargo, ya tenemos muchísimas tal y como está. Y escuchar ese número simplemente tocado con dos violines y un piano me hizo darme cuenta de que cuando escuchas solo por la música y tocas como música especial, es música hermosa. Así que diré esto en memoria de mi hermano. Murió a los 80 años y había dedicado el resto de su vida desde aproximadamente 1947 a componer la música que todos cantamos. Bueno, hermanos, esta tarde es el último servicio del primer festival anual del año. Tenemos festivales 3 veces al año, en primavera, verano y otoño. En primavera tenemos la Pascua judía y los días de panes sin levadura. Y este es el segundo día sagrado en esta época. Quiero contaros un poco más tarde cómo llegamos a observar hoy en día. Pero primero quiero decir, ¿realmente entendemos por qué los guardamos? ¿Y entendemos a fondo esta festividad particular de la fiesta del pan ácimo? Sabes, hoy tenemos una situación completamente diferente a la que tenían en los días de Jesús y los primeros apóstoles originales del siglo I. Creo que hemos escuchado comparaciones varias veces y algunas de las cosas que se han puesto en la pantalla de cine para nosotros sobre lo que esos apóstoles tuvieron que enfrentarse y cómo es para el apóstol hoy. Y curiosamente, hoy en día hay un mundo mucho más grande, mucha más gente en la iglesia que en el primer año o dos de la iglesia allí atrás, donde había 12 apóstoles. Por supuesto, el número de apóstoles creció incluso entonces, pero al principio había 12. Sin embargo, tenían que ir a pie o a caballo o a mula o remar un bote a mano, o a veces podían usar un velero a voluntad del viento. Pero hoy tenemos a mucha más gente y un solo apóstol puede llevar el mensaje a millones de personas más que esos 12 podían hacer en aquellos días. Hoy tenemos automóviles, tenemos el avión y tenemos la imprenta. Hoy probablemente alcanzamos entre 20 y 25 millones de personas a través de la imprenta. Y sin duda estamos llegando a mucho más de 1 millón cada semana por televisión. ¿Cuántas personas crees que simplemente sintonizan y escuchan un programa en televisión? Y nunca estamos en las mejores cadenas de red ni en el mejor momento. ¿Cuántos de cada 1,000 o de 2 o 3,000 que escuchan crees que se tomarán la molestia de ir al teléfono y llamar para pedir literatura? 1 o 2 de cada 1,000, quizás, o de 2 o 2,000 o 3. Y sin embargo, aquí estamos recibiendo 10, 12, 14, 17,000 llamadas telefónicas de un solo programa. Y eso ni siquiera es la mitad de la cantidad de personas que escriben para suscribirse a la pura verdad
o a otra literatura. Todavía hay más que llegan en kioscos y por otros medios, y estamos llegando a millones de personas. Pero hay otra diferencia entre cómo eran las condiciones en aquella época y cómo son hoy. Este es el festival que nos enseña a salir del pecado. Al sacar la levadura de nuestras casas, sí lo es. La idea es enseñarnos a dejar el pecado fuera de nuestras vidas. Pues bien, hoy en día hay más pecados que en los días de los primeros apóstoles. ¿Te das cuenta de eso? Ahora bien, tenían todos los pecados naturales que aún tenemos hoy, pero hoy en día hay más mecanismos que aumentan la cantidad de pecados, más oportunidades para el pecado, con el cine, el automóvil, todo lo que tenemos hoy y la imprenta. Ahora Jesús dijo, así como en los días de Noé, así será en los días justo antes de la segunda venida y de su regreso para poner fin a todo este tipo de pecado en este mundo y para traer el mundo de Dios, el mundo de mañana, el reino de Dios. Y ciertamente lo que dijo era cierto. Los pecados se han multiplicado y aumentado, y hay muchas más formas de pecar. Ahora, hoy, en lugar de salir del pecado, en el mundo parece que los medios públicos, no solo periódicos y revistas, sino también la radio, la televisión, todos los medios para llegar a la gente, intentan mostrar a la gente cómo pecar y salir adelante con ello. En otras palabras, cómo evitar la pena del pecado. No cómo evitar la pena dejando de pecar, saliendo del pecado. Pero adelante, peca y luego evita la penalización. Uno de los pecados más grandes hoy en día, y lo ha sido desde, creo, los días de Adán y Eva, y una de las cosas que Satanás está usando contra el mundo, quizás incluso más que en cualquier otro ámbito del pecado, es el sexo. Me pregunto si alguna vez te paras a pensar que Satanás no tiene sexo, no puede reproducirse. Se nos ha dado una oportunidad tan maravillosa que Dios nos ha dado para reproducirnos, para tener una relación familiar amorosa, agradable y alegre. Satanás y los ángeles no pueden permitirlo. Ahora, creo que los ángeles se alegran y su misión es ayudarnos y servirnos, que somos los herederos de la salvación de Dios en su reino. Y es como si los ángeles santos fueran mucho como la niñera, que, por ejemplo, creo que ahora hay 2 jóvenes príncipes en Inglaterra, y no hace mucho nació uno nuevo, pero los padres realmente no les cuidan mucho. Tienen una niñera que cuida de los niños pequeños o tienen sirvientes. Las personas adineradas tienen sirvientes que cuidan de sus hijos, pero cuando el niño crezca, si es heredero de un padre muy rico, entonces, por supuesto, ocupará un puesto mucho más alto que el sirviente. Pero mientras es un niño, el sirviente está sobre él. Y así, los ángeles ahora están más arriba que nosotros y están aquí para servirnos. No solo son todos demonios. Los demonios gobiernan este mundo porque Satanás está sentado en el trono del mundo y no un ángel común. Satanás es un antiguo arcángel, pero está sentado en el trono. Pero los santos ángeles están para servirnos. Podría contarte de varios lugares y de hecho recuerdo que escribí eso y lo añadí en el libro El misterio de los siglos del que te he estado hablando. Eso ya está completo y creo que a menos que descubramos algo más adelante que queramos actualizar, modificar, añadir algo, ya está completo y listo para enviar a las imprentas para la impresión final. Y por cierto, vamos a publicar el libro en La Pura Verdad de forma seriada. Y el primer número saldrá dentro de aproximadamente un mes. Ya he entregado el texto a los editores de La Pura Verdad. Por supuesto, ya tenemos todo el libro listo. Pero esperamos tener el libro completo listo antes de la fiesta de los tabernáculos. Así que está listo para imprimirlo tan rápido como puedan imprimirlo a partir de ahora. Pero bueno, iba a mencionar algo hace un momento, aunque creo que ya se me ha escapado,
que he añadido al libro. Bueno, en fin, déjame seguir. Ahora hablo sin apuntes y solo tengo que decir lo que se me ocurre. Eso me recuerda, las 2 últimas noches han sido una película en el Canal 13 sobre Golda Meir. ¿Alguno de vosotros lo habéis visto? Eran 2 horas cada noche. Era una película completa de 4 horas. Probablemente unas 3 horas o algo más al principio, pero los anuncios ocupan mucho tiempo en televisión. Así que tardó 2 noches. Concluyó con el momento en que Anwar Sadat realizó la famosa visita a Jerusalén para declarar la paz en lugar de la guerra, y mostraba que estaban haciendo algún tipo de banquete y el presidente Sadat había pronunciado su discurso entre nosotros. Por último, la señora Meir iba a tener que dar un discurso, y alguien sentado a su lado le dijo: ¿Has pensado en lo que vas a decir? ¿Tienes algo en mente que decir? ¿Qué vas a decir? Se giró y dijo: ¿Alguna vez me conociste cuando no tenía nada que decir? Risas. No podía evitar pensar en mí mismo. Risas otra vez. Quizás no tenía nada que decir cuando vine aquí, pero seguiré diciendo de todos modos. Más risas. Pero yo conocía a Golda Meir y conocía a Anwar Sadat. Anwar Sadat fue un hombre muy valiente al hacer esa visita. Y yo atribuí, en la medida en que se puede atribuir a personas carnales que no siguen el Espíritu Santo de Dios, le he atribuido grandeza. Era una mujer muy inusual. Y en cuanto a la mente natural, ella me dijo algunas de las mismas cosas que se dijeron en esta película hacia el final. Me dijo que deseaba que los líderes de las naciones árabes pudieran venir a sentarse frente a ella. Dijo que podíamos tener paz. Y dijo que nuestros científicos, nuestros técnicos y nuestros expertos podrían enseñarles muchas cosas para ayudarles y podían producir mucho más de sus tierras y podrían tener mucho más de las cosas buenas del mundo. Podrían ser más felices y todos podríamos serlo. He visitado a muchos jefes de Estado, pero nunca he oído a nadie decir eso sobre los enemigos. Eso fue una de las cosas que noté. Bueno, hay una cosa. Hoy hay más pecados y más oportunidades para pecar, y todo el esfuerzo es hacer posible el pecado y luego evitar la penalización, intentar engañar a Dios para quitarla. Ahora, la paga del pecado en última instancia es la muerte, y todos los científicos y técnicos del mundo nunca van a engañar a Dios con eso. Sin embargo, la mayoría está dormida en el interruptor, y no saben lo que hacen. Jesús oró en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y realmente creo que mucho más del 99% de la gente en el mundo simplemente no sabe lo que está haciendo cuando está pecando. Hay tan poca educación adecuada en este mundo y sus mentes no han estado abiertas a la verdad de Dios. Satanás los ha cegado y ellos son ciegos. Pero una de las cosas que está tentando a la gente, casi más que cualquier otra cosa hoy en día, es el sexo. Ahora intentan hacer posible disfrutar del sexo ilícito de una manera que Dios nunca quiso, y al hacerlo disfrutan de la belleza del sexo como Dios quiso en el matrimonio, y luego de la producción de hijos, de niños pequeños encantadores que llegan, y de la hermosa relación familiar de amor genuino y verdadero como una sensación temporal. Así que hoy empiezan a descubrir que lo que siembran lo cosechan. Ahora tenemos las nuevas enfermedades. Ahora el SIDA viniendo de la homosexualidad, así que intentan justificar la homosexualidad. En lugar de intentar eliminarla y enseñarla por lo que es, dicen: bueno, es solo su preferencia sexual. Bueno, sí que lo es. Y el pecado parece ser la preferencia de la mayoría de la gente en lugar de la rectitud. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuál es vuestra preferencia, hermanos? ¿Es pecado o es justicia? Porque, de nuevo, ya lo he mencionado antes. Veamos, ¿fue en el sermón de esta mañana o fue en el sermón de esta mañana? Quiero decir, ¿fue el sermón de esta tarde o fue el sermón de esta mañana? En fin, alguien mencionó que yo había dicho que el pecado es la ausencia de justicia. Eso es precisamente lo que es. Y la rectitud trae tanta paz, felicidad y alegría.
Es la ausencia de aquello que trae tristeza, sufrimiento, dolor, angustia, desánimo, frustración, remordimiento, y esas consecuencias no son felices, no son agradables, y eso es lo que está sufriendo el mundo. Creo que dicen que escuché una declaración el otro día, no recuerdo la cifra exacta, pero nadie que tuviera SIDA hace un número determinado de meses, un par de años o algo así o 3, sigue vivo hoy. No conocen ninguna cura y sin embargo no dicen dejemos la homosexualidad y empecemos a obedecer las leyes de Dios. Dicen no, rompamos las leyes de Dios y vamos a buscar una solución. Así que ahora los científicos están intentando desesperadamente encontrar una cura para el SIDA. Que la gente rompa la ley de Dios, que traigan esta enfermedad y luego encontraremos alguna manera de engañar a Dios con una medicina que lo cure. Y déjame decirte que no hay cura en 1000 vagones o en 1 millón de cargas de medicamentos y fármacos. Y simplemente no la hay. Puede haber alivio temporal, pero sabes que ni siquiera el gobierno te deja poner cura en la publicidad de ningún tipo de medicina. Puedes decir alivio, no puedes decir cura. Luego, en las noticias de los últimos días ha habido otro que sinceramente no había oído mencionar. Aunque he escrito un libro de texto sobre el tema de sexo, creo que esto ha ido surgiendo desde entonces y no había oído hablar de ella. El IUD o IUD. Me costaba recordarlo porque hoy solo usan iniciales. No quieren decir las palabras completas y tengo que pensar que es I, U y luego D. Y muchas mujeres han estado experimentando con eso como anticonceptivo. Y están descubriendo que una vez que lo usa, ahora en muchos casos la vuelve estéril. Y algunas esposas, para posponer otro embarazo 1 o 2 años, han estado usando. Y luego descubren que nunca podrán tener otro hijo cuando lo quieran. No podéis engañar las leyes de Dios y saliros con la suya. Hermanos, no puedes hacerlo. Espero que tengamos el sentido común para saberlo. El mundo no tiene ese tipo de sentido. Quiere romper las leyes de Dios y luego usar algún medio de un medicamento o medicina o hacer que la ciencia invente algo que les permita pecar y así evitar la pena. Hoy en día te lanzan sexo de todas las formas en la televisión. Creo que esta mañana hubo un sermón, sí, sobre poner películas para adultos en la televisión si tienes una de esas adiciones a tu televisor que puedes conseguir ahora para que el sexo más podrido llegue directamente al salón. Y a mucha gente le gusta deleitarse con algo así. Bueno, en el sermón de la mañana nos aconsejaron en contra de ese tipo de cosas. Ahora, pensé que podría ser interesante esta tarde que supieras un poco más sobre por qué estás aquí y cómo conoces estos días santos. Aquí estamos en viernes. ¿Qué hacemos aquí un viernes de todas formas? Probablemente el mundo pensará que estamos locos. Ya he explicado algo de esto antes, pero creo que no he explicado lo que me gustaría decir ahora en el mismo detalle. Pensé que te interesaría saberlo, pero creo que es bastante sabido que me cuestionaron en otoño de 1926 tanto sobre la evolución como sobre el día de reposo. Mi esposa empezó a guardar el sábado. Para mí, eso era fanatismo religioso. Había perdido el interés en la iglesia y la religión desde que tenía 18 años. Me interesaba el mundo empresarial. Cuando me desafiaron empecé a estudiar la evolución primero. Ahora bien, muchos de los argumentos eran bastante convincentes, pero había algunos pequeños eslabones que cambiaron todo el rostro cuando los descubrí. En última instancia, demostré que la evolución es una teoría falsa. Puedo absolutamente por completo refutar la evolución y lo he hecho. Y he hecho que los evolucionistas teñidos de la lana admitan que lo he demostrado. Pero dicen, pero tienen que seguir aceptándolo y creyéndolo de todos modos. Como llevan tanto tiempo casados con ella, no sabrían cómo vivir sin creer en la evolución. Bueno, esa es la explicación atea de la presencia de una creación sin la mente suprema de un creador que haya diseñado y pensado todo y lo haya traído a la existencia por una creación a través de un creador. Así que empecé a preguntarme. Le dije, siempre había supuesto que existe un Dios. Me lo han enseñado desde que pude saber algo,
ya que fui llevado a la iglesia desde que nací. Quizá me habían engañado, quizá tenían razón, quizá no hay un Dios. Dije, necesito pruebas. ¿Por qué crees que existe un Dios? Muchos de vosotros, hermanos, no habéis visto realmente la prueba. Lo has oído y lo has oído y lo daba por sentado. Hay mucha gente en el mundo que dice, oh, creo en Dios, sí. Ahora, no creen en Dios, no forma parte de sus vidas, pero dirán, bueno, creo que hay un Dios, creo que Dios existe, eso es lo que quieren decir. Bueno, nunca lo han demostrado, simplemente lo escucharon y lo dieron por sentado. Ya no podía darlo por sentado, tenía que saberlo, y estudiaba día y noche y a menudo hasta la 1 o las 2 de la madrugada, hasta que mi mujer llamaba y decía, ¿alguna vez vienes a la cama? ¿Necesitas dormir? Y me levantaba lo suficientemente temprano por la mañana para llegar a la biblioteca de Portland, Oregón, a las 9, cuando abrían, y empezar otro día de estudio. He demostrado la existencia de Dios, y luego quise ir más allá. ¿Podría creer la Biblia? Iba a entrar en el Corán y en los escritos religiosos de otras religiones, pero dije que tomaría primero la Biblia porque es el libro del que surge la religión cristiana, y esa es la religión de este país. Bueno, al principio pensé que la religión cristiana venía de la Biblia, pero en mi estudio descubrí que no es así. Intentan leerlo en la Biblia, pero están enseñando precisamente lo contrario, la antítesis de lo que dice la Biblia sobre las cosas más importantes. No saben qué es el Evangelio, no saben lo que es la salvación, no saben cómo la consigues. No lo saben. No saben qué es el hombre. No saben quién es Dios ni qué es. Ninguna religión en la tierra lo sabe. Por eso decidí escribir este libro, El misterio de los siglos. ¿Quién y qué es Dios? ¿Puedes probar que existe? ¿Por qué la gente dice, bueno, Dios no es real para mí? Dios simplemente no parece real. He oído a gente decir eso. Bueno, intentamos hacerlo real, tan real como puedo escribir en el libro. Hay muchas naciones en el este, en el lejano oriente, que creen en los espíritus malignos, en varios tipos de dioses espirituales y en la adoración espiritual. Y la gente ha creído cosas así durante miles de años. ¿Y qué pasa con ello? ¿Existen tales? ¿Hay espíritus? ¿Hay ángeles? ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Por qué lo son? ¿Creó Dios un diablo? Eso es un misterio. Este libro tenía que explicar todo eso. Entonces, hombre, verás, pensaba en el verano de 1926 antes de que llegara este desafío. Lo recuerdo con tanta claridad como si hubiera sido ayer. Estaba intentando razonar. Supuse que en ese momento era un alma inmortal, y yo intentaba razonar. Si soy un alma inmortal, ¿qué me pasará cuando muera? ¿Y quién y qué soy yo? Y cuanto más pensaba y trataba de filosofar para sortearlo y de encontrar una respuesta, pero era un misterio. No lo entendía. Pero en el estudio que comenzó aquel otoño de 1926, finalmente descubrí que es un hombre, un ser humano. El misterio del hombre, ese es el capítulo 3 del libro. Y luego esta civilización que ha surgido del hombre, ¿cómo se desarrolló? Una civilización que ahora en el siglo XX ha producido resultados impresionantes. Ir a la luna y volver, el automóvil, todas las herramientas agrícolas, la mayoría han sido inventadas en la última parte del siglo XIX o en este siglo, muchas en este siglo XX. Progreso fenomenal, y sin embargo la gente no puede resolver sus propios problemas. Los problemas están en aumento, los problemas parecen irresolubles para los seres humanos. Las grandes mentes que pueden lograr grandes avances tecnológicos aún no pueden resolver sus problemas en sus propias casas ni con su vecino de al lado. No podemos resolver problemas políticos, no podemos resolver problemas económicos e industriales, capital y trabajo, problemas entre naciones, guerras, todo lo incorrecto. ¿Cómo se desarrolló esta civilización? Eso es un misterio. Antiguo Israel. ¿Por qué debería haber un pueblo elegido? ¿Discriminó Dios? Entonces, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué hay una iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué es así?
¿Hay alguna razón para ello? ¿Tiene un propósito y cuál es? El mundo no lo sabe. Los ministros de las iglesias no lo saben, y todo el mensaje que Dios envió por Jesucristo, su evangelio, fue al reino de Dios, y no lo saben. Los ministros no lo predican hoy. Predican un evangelio sobre la persona, sobre el mensajero, pero el mensaje que él trajo no dicen nada. Eso finalmente llega al capítulo 7. Y cuando superemos eso, eso es solo el principio. Pero en ese estudio había demostrado la existencia de Dios. Entonces había demostrado absolutamente a mi satisfacción, absolutamente probado la autoridad de la Biblia, que es definitivamente la palabra de Dios, el Dios creador, que es 100% cierto en sus escritos originales. Por supuesto, tenemos traducciones y puede que algunos errores se colen aquí y allá, pero hay traducciones tantas y tantas copias que podemos llegar a la verdad exacta si simplemente tenemos un poco de paciencia y estoy dispuesto a estudiar un poco. No tenemos por qué dudar de ningún punto. Ahora, en ese estudio, por supuesto, había demostrado que Dios existe, había descartado la evolución, pero aún no había descartado esta cuestión del sábado, y estaba leyendo todo lo que los metodistas y otras personas tenían a favor del domingo y en contra del sábado. Por supuesto, estaba leyendo lo que tenían los adventistas del séptimo día y lo que la era de Sardis de la Iglesia de Dios tenía sobre el sábado, pero no creía necesariamente lo que decían. Solo usaba eso como guía para saber qué había en la Biblia y para ver si lo tenían correcto. Pero el punto principal era, ¿qué dice la Biblia? Y por fin había llegado al punto de aceptar el sábado. Y eso significaba comerse cuervo para mí, porque en una disputa tan intensa como esta, a un hombre no le gusta admitir que su esposa tenía razón y él estaba equivocado. Pero estaba a punto de aceptarlo y entonces me encontré con un folleto escrito por un disidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, han tenido disidentes de su iglesia igual que nosotros, y aquí estaba un disidente que había escrito algo para intentar demostrar que los adventistas estaban equivocados sobre el sábado, y en este libro había repasado todos los pasajes de la Biblia donde se mencionan el sábado, las lunas nuevas mensuales y las festividades anuales, y se mencionan muchas veces las tres mencionadas juntas. Luego llegó a Colosenses 2:14 y 16, y él dijo, ¿no lo ves? Ahí están, y son del Antiguo Testamento, y eso elimina el sábado. Y le dije a mi mujer, bueno, estaba a punto de aceptar el sábado, pero dije, esto lo hace perder todo. Este es un ex-adventista del séptimo día, y esto demuestra que esos días han desaparecido, y también incluye el sábado semanal. Dice que estos días sagrados y lunas nuevas han desaparecido, y eso significa que el sábado fue terminado con ella. Y mi mujer estaba preocupada hasta la muerte. Cuando se lo dije, no durmió esa noche, rezó toda la noche y por la mañana, cuando desperté, me dijo que volviera a la biblioteca y ella dijo, quiero preguntarte una cosa, quiero que hagas esto antes de tomar una decisión final. Quiero que leáis Colosenses 2:16 y busques cada palabra en el griego original para obtener el significado y ya verás. Ella dijo, Dios me ha mostrado a través de la noche y sé que hay una palabra que ha sido mal traducida. Y cuando la arreglas, no elimina el día. Bueno, dije, no me lo puedo creer, pero sin duda bajaré a buscar estas palabras en el idioma griego original. Así que me dieron un mensaje de texto en griego y tomé las palabras una por una. Y busqué cada palabra griega en el léxico que da la definición en inglés de cada palabra griega. Y finalmente llegué a una palabra, respeto. Ahora quiero tomarme un momento para mostraros qué era, así que he pedido a Arondín que venga a leer el texto. ¿No puedo llevar una Biblia y leértela, Aarón? Arondín, sí, señor. ¿Estás allí? Leerás primero Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Borrando la caligrafía de las ordenanzas que eran contra nosotros, que eran contrarias a nosotros, la apartó y la clavó en su cruz. Una caligrafía de ordenanzas, ahora clavándola en la cruz. La idea era que todo esto estuviera clavado en la cruz, y eso significaba que el sábado estaba clavado en la cruz y las festividades sagradas. Ahora en ese versículo dice, caligrafía de ordenanzas. Bueno, yo pensaba que significaba esto
lo que tenía Moisés, y eso incluía el sábado y todo eso. Ahora, versículo 16, si lo leéis, Colosenses 2:16. Por eso ningún hombre os juzgue en carne, ni en bebida, ni en respecto a un día santo, ni a luna nueva, ni a los días de reposo. Ahora, tengo un eco aquí. No escuché cada palabra, pero me lo sé bastante bien de memoria. Habla de respecto a una nueva y sagrada. Veamos, ¿qué es el sábado, el día sagrado y la luna nueva? Arondín, día santo, luna nueva y luego sábado. El día santo, la luna nueva y el sábado. Ahora, ya había leído esto, y verás, eso fue lo que me impactó, porque el versículo 14 hablaba de clavar en la cruz, y en el versículo 16 estaban el día santo, la luna nueva y el día de reposo. Y yo dije, eso elimina el sábado. Dije, lo sabemos. Le dije, incluso los adventistas admiten que los días santos anuales han desaparecido. No observan estos sábados anuales. Así que fui a la biblioteca y llegué a la palabra al respecto. Busqué cada palabra en Colosenses 2:16 y vi que la palabra para respecto, la palabra griega original es merei y significa parte, parcela, porción u observancia de. Investigué más sobre los comentarios y había buscado en diferentes léxicos, y un léxico decía que una definición de merei es la observancia sacrificial de carne. Observancia sacrificial de carne. Volví atrás y lo revisé y yo dije, bueno, eso es lo que ha desaparecido, eso es lo que está clavado en la cruz. En todos los textos, donde quiera que se mencionen juntos las fiestas sagradas anuales, las lunas nuevas mensuales, los sábados semanales, en todos los lugares de la Biblia se celebran sacrificios animales en esos días. Había un sacrificio animal cada sábado y cada luna nueva. Y cada vez que podrías mencionarlo, hubo sacrificios de animales, y separado de las cosas que ocurrían a diario de otra manera. Entonces empecé a ver que lo que se eliminaba eran las observancias. Empecé a ver, a partir de un estudio posterior de Colosenses y de Romanos, no de Colosenses, sino de Romanos y Gálatas, que las obras de la ley significaban los rituales de la ley, y no se hablaba de los 10 mandamientos, una ley espiritual, sino de una ley física, y descubrí que Dios había añadido observancias rituales físicas, además de estatutos y juicios. Ahora bien, los estatutos y sentencias eran la ley nacional del país. Tenemos una ley nacional en Estados Unidos, que es la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos muchas leyes nacionales que promulga el Congreso en Washington. Tenemos leyes estatales hechas por la legislatura estatal en Sacramento. Luego, tenemos ordenanzas hechas por el ayuntamiento e incluso leyes de condado y así sucesivamente. Las leyes que regulaban la relación de una persona con otra dentro de la nación eran los estatutos y sentencias. Pero Dios añadió otro código legal al antiguo Israel y ese fue a menudo se les llama rituales. En otras palabras, eran cosas físicas para hacer mañana, mediodía y noche, todos los días, e incluían sacrificios especiales de animales cada sábado, cada luna nueva y cada día santo anual, o sábado anual. Sábado de los días altos lo llamarán los judíos aún hoy. Así que vi que lo que estaba clavado en la cruz eran las ordenanzas físicas. Habían sido un sustituto del Espíritu Santo. Dios cerró el árbol de la vida en los días de Adán y Eva, y el árbol de la vida había estado cerrado hasta que Cristo viniera a sentarse en el trono y acabar con Satanás, y aún no lo ha hecho. El árbol de la vida está cerrado al mundo y sigue estándolo hoy. Y hoy en día hay algunos llamados a salir del mundo para algún propósito especial, y esa es la iglesia. Pero Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En otras palabras, quienes entran en la iglesia son los llamados y Dios Padre los llama, los atrae hacia Él y el mundo no lo entiende. El nuevo libro que estoy escribiendo hará que todo esto quede tan claro, tan claro. Ahora te va a llevar mucho tiempo leerlo, serán más de 400 páginas. No vas a leer este libro de una sentada, no lo vas a leer en un solo día. Y por supuesto, cuando tengas una copia de este libro, quiero que vuelvas, después de haberlo leído, vuelvas a leerlo, porque hay muchas cosas que vas a olvidar que leíste en los capítulos 1, 2 y 3 para cuando llegues los capítulos 6 y 7.
Y con eso en mente, vuelves y lo lees todo y todo tendrá sentido. Y si no lo haces, probablemente seguirás confundido. No hay nada esencialmente nuevo en este nuevo libro. Déjame explicarlo. Pero la Biblia es como un rompecabezas, como si estuviera cortado en unos pocos miles de piezas, cada uno con una forma diferente, pequeños rizos y algunos oblongos, triángulos, cuadrados, rectángulos, pero en diferentes formas. Y hay solo una forma en que una pieza encaja con ciertas otras piezas. No irán juntos de otra manera. Y cuando las juntas se forma una imagen preciosa, un rompecabezas. Así es la Biblia. Está en diferentes partes aquí y allá, en cualquier tema. Estudias el sábado y encuentras parte de él en el segundo capítulo del Génesis y encuentras parte de ello claramente en el Apocalipsis. Claro, hasta el final del Apocalipsis. Lo encontrarás de principio a fin, un poco aquí, un poco allá. Así que la Biblia, propiamente, te dice en el libro de Isaías que Dios lo ha hecho un libro codificado y está aquí un poco allá. Bueno, el libro que estoy escribiendo intenta juntar todas esas piezas en secuencia temporal, y aún así solo hay una sinopsis. En otras palabras, estoy cubriendo la raíz, el tronco del árbol y las ramas principales, pero las ramitas pequeñas no intento rellenarlas. Es una especie de... Oh, ¿cuál es la palabra que quiero imaginar? Bueno, es un resumen al menos, pero lo explica para que puedas empezar a entender la Biblia. Y es la Biblia hecha clara. Eso será. Aaron, Dean y yo hemos estado trabajando muy duro en esto, y como ya no veo para leer nada, tiene que sentarse y leerme. Empiezo a escribir en la máquina de escribir y cada vez que paro, tiene que venir a leer lo que he escrito y poner la máquina de escribir para la siguiente palabra. Y pulsaba la tecla equivocada bastante a menudo, pero él es capaz de averiguar dónde pulsé la tecla equivocada y corregirla. Así es como hacemos las cosas. Sabes, si lees el folleto sobre las 7 leyes del éxito, verás que una de las leyes es que ¿cuál es la palabra que quiero? No solo tienes que tener educación y motivación, sino que tienes que... Supongo que alguien tendrá que decirme la palabra. No me viene a la mente. El ingenio de pensar para afrontarlo en cualquier caso. Y luego tienes que seguir adelante y no rendirte nunca. Bueno, he intentado practicar eso y el trabajo sigue haciéndose. Siempre hay una manera. Ahora veo que estamos atendiendo a personas discapacitadas en Jordania y puedo sufrir mucho con ellos hasta cierto punto y apreciarlos porque ahora veo que tengo una gran discapacidad y veo que puedes seguir adelante y hacer las cosas a pesar de tener una desventaja. Eso es algo que mucha gente aprendería y supongo que algunos no lo han aprendido. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó el pecado? Todo empezó en el jardín del Edén. Dios mandó crear a un hombre. Ese hombre, en lo que respecta a él, era perfecto. Dios vio lo que había creado y no solo era bueno, fue muy bueno, pero aún no lo había terminado. Ahora bien, lo he dicho muchas veces, hay tanta dualidad en la Biblia, y en este libro verás que la dualidad se menciona decenas de veces a lo largo de todo el libro. Hay tanta dualidad, la primera y la segunda. La primera suele ser física, la segunda es espiritual, el antiguo y el nuevo pacto, el primer Adán y el segundo Adán. Adán se hizo en una especie de proceso dual. Primero Dios hizo al hombre. El propósito de Dios era reproducirse a sí mismo, pero empezó con un hombre físico hecho del polvo de la tierra. El hombre, en lo que él entendía, estaba muy bien hecho. Se podría decir que es perfecto. Físicamente era absolutamente perfecto. No le pasaba nada. Mientras observara las leyes de la naturaleza, no se pondría enfermo, pero aún no estaba completo. Su creación no estaba del todo completada. Dios quería que se reprodujera y no podía hacerlo, así que Dios tuvo que completarlo sometiéndolo a un sueño profundo. Eso es exactamente lo que hacen cuando te operan en el hospital. A eso lo llamamos anestesia. Y entonces Dios le operó y Dios le arrancó una costilla. Y ya sabes, hay un pequeño detalle ahí que puede interesar a algunos de vosotros. Mucha gente dice, bueno, si Dios hizo eso, ¿por qué no nos faltan ni una costilla? Bueno, ya sabes, las características adquiridas no se transmiten por la herencia. Un hombre puede tener una pierna amputada, un dedo del pie,
amputado, pero eso no significa que cuando tenga hijos se lo amputen o desaparezcan y nacerán sin uno. Así que los hijos de Adán tenían el número completo de costillas cuando nacieron. Pero él hizo una mujer de una de las costillas de Adán. La mujer no estaba hecha del polvo del suelo, ella estaba hecha del hombre. Ahora mismo una de las cosas, uno de los males que están llegando. Dios hizo al hombre para gobernar sobre la mujer, pero era el tipo de gobierno de amor. Dios es un gobernante, pero Dios es amor. Su misericordia es tan grande hacia nosotros como los cielos están en lo alto de la tierra. Tan lejos como el oriente está del oeste, hasta ahora ha removido de nosotros nuestras transgresiones, si nos arrepentimos y porque pagó el castigo en nuestro lugar por medio de Cristo. Así es como un hombre debe gobernar a su casa. Es una supervisión cariñosa, quererla como a sí mismo. A veces un hombre ama más a su esposa que a sí mismo y hace cosas por ella que no debería, que no son buenas para ella. A muchos hombres les encanta complacer a sus esposas y aún así descuidan el tipo adecuado de liderazgo sobre ellas. Esta regla es simplemente liderazgo, amar el liderazgo, eso es lo que es. Y así el hombre finalmente estaba físicamente completo, pero no mentalmente. Todavía solo tenía un espíritu con cerebro, y eso le dio la mente humana, con quizás varios millones de veces más potencia que el cerebro de un animal, y sin embargo el cerebro es el mismo. Y el cerebro animal es igual de bueno. La diferencia es que hay un espíritu en el hombre, pero el hombre no es un ser espiritual. Esta mañana en la televisión escuché a un hombre decir eso. Esta mañana estaba viendo mi programa en la televisión y había otro programa que seguía el mío. No mencionaré el nombre del hombre. Él mencionará el mío. Dice que no tengo ninguna credibilidad. No creo que él tenga ninguna. Risas. Pero no hace falta que mencione su nombre. En fin, él decía que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y se convirtió en un ser espiritual. Eso no es así. La Biblia no dice eso. Un ser espiritual es espíritu. Se convierte en espíritu y no puede morir. Y Dios le dijo a este alma, ciertamente morirás si comes del árbol prohibido. Y el alma que peca morirá. Así que el alma no es espiritual. En fin, entonces Dios había creado a la mujer. ¿Y cómo empezó el pecado? Bueno, Satanás se coló. Ahora, en cuanto a si Eva se había escapado de Adán y Satanás llegó solo a ella, o si Satanás la alcanzó mientras estaba justo allí en presencia de Adán, francamente, la Biblia no lo dice. Dice que cuando Eva fue tentada y engañada, tomó el fruto del mismo y comió, y también dio a su marido con ella, y sí comió. Génesis 3:6. En ese momento, el marido estaba allí con ella. Bueno, estaba con ella cuando Satanás la tentó. La Biblia simplemente no dice ni un lado ni para otro. Siempre había supuesto que ella se había alejado de él y que él debería haberla cuidado. Ahora, quizás sí. Y si era así, volvía para tomarlo y su marido estaba con ella cuando tomó el fruto. Pero puede que no estuviera con ella cuando el diablo la tentó. No lo sé. Solo sé lo que dice Dios. Cuando te digo estas cosas, solo te digo lo que Dios revela y puedes comprobarlo. Todo está en la Biblia y tú puedes verlo igual que yo. No te voy a dar cosas que he inventado en mi mente. No originé las verdades que enseño, pero las aprendí igual que el apóstol Pablo directamente de Jesucristo. Pero verás, Jesucristo en persona estuvo en la tierra y enseñó a Pablo. Pero la Biblia es Jesucristo por escrito. Es exactamente la misma palabra. Jesucristo en persona fue la palabra de Dios y la Biblia impresa es la palabra de Dios y son iguales. Simplemente lo aprendí por la palabra impresa y Pablo lo aprendió de la palabra verbal y de Jesús en persona que le habló. Pero la palabra era la misma, exactamente la misma. Ahora, desobedecían a Dios, pecaron y cuando lo hicieron, Dios cerró el árbol de la vida y estaba cerrado hasta que llegara el segundo Adán y removiera a Satanás del trono y se sentara en ese trono. Mientras Adán obedeciera a Satanás, Adán y su familia serían los hijos secuestrados de Satanás, y este mundo está siendo rehén. Y Jesús vino a pagar el precio del rescate por el secuestro, cuando pagó por nuestros pecados.
Y así, a lo largo del tiempo hasta ahora, el árbol de la vida ha permanecido cerrado. Por eso el mundo no puede entenderlo. Y de nuevo, en Efesios 4, los primeros versículos hasta el versículo 4, leerás cómo Satanás ha engañado al mundo y cegado, y los cegaron para que no puedan ver espiritualmente, no pueden ver la verdad. Ahora, cuando Jesús llegó, Él era el segundo Adán, pero no vino a sentarse en ese trono. Jesús vino. Ahora quiero que lo entiendas porque nunca lo había dicho así antes. Jesús fue el primero en calificar para sentarse en ese trono, donde el primer Adán fracasó. El primer Adán podría haber calificado para sentarse en ese trono y reemplazar a Satanás, pero fracasó. Jesús llegó y tuvo que enfrentarse a Satanás de frente y él venció a Satanás. Satanás intentó conquistarlo. Esa fue la batalla más titánica jamás librada. Ninguna gran guerra que involucre a millones de personas y derrame de mucha sangre humana ha sido jamás una batalla tan titánica como la que Jesús libró cuando ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo en las 3 grandes tentaciones, tanto físicas como espirituales. Los lees en el 4º capítulo de Mateo, los primeros versículos. Jesús tenía que venir, no podía simplemente venir y sentarse en el trono, tenía que venir y calificar. Ahora no tenía que aprender a hacerlo, ya lo sabía, pero vino a llamar a otros de este mundo para unirse a él en sentarse en ese trono cuando iba a sentarse en el trono. No vino a salvar el mundo, no hizo ningún esfuerzo por salvar el mundo, ni una sola vez puedes ver suplicando a la gente que le entregue su corazón, ni una sola vez les prometió el Espíritu Santo si tan solo le aceptaban y lo aceptaban, ni una sola vez. Ni una sola vez salió ni envió a nadie en una cruzada para salvar almas. Al contrario, él subía por Samaria y llegó al pozo de Jacob y había una mujer gentil, y mencionó. Le pidió que le diera un poco de agua, que sacara un poco de agua del pozo. Tenía sed. Y dijo que ella se preguntaba quién era. Ella dijo, ¿por qué tú, que eres judío, me preguntas una... Oh, eran samaritanos y los judíos los llamarían perros y no querían saber nada de ellos. Y fue sorprendente que siquiera le hablara porque los judíos no lo hacían. Y le preguntó, ¿por qué? Y él le respondió, si supieras quién te ha pedido esa copa de agua, le pedirías que te dé aguas vivas y podría darte aguas vivas y nunca tendría sed. Bueno, enseguida le preguntó a él. Ella dijo, bueno, dame de esa agua viva. Por agua viva habló del Espíritu Santo. Oh, qué oportunidad tan maravillosa para que dijera, hija, si me confiesas ahora, puedes tener el Espíritu Santo, irás al cielo cuando mueras. Risas. No dijo nada de eso. ¿Sabes lo que le dijo? Le contó sus pecados. Dijo, ve a llamar a tu marido. Bueno, ella parecía un poco extraña con eso. Bueno, dijo, no tengo marido. Bueno, dijo Jesús en efecto, por una vez has dicho la verdad, como si ella nunca hubiera estado acostumbrada a decir la verdad. Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Bueno, se preguntó, ¿cómo supo él de todo eso de mí? Nunca me había visto antes. No estaba en una cruzada para salvar almas. Dijo, nadie puede venir a mí salvo que el Padre que me ha enviado lo trajere. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia es la primicia? Hermanos, hoy terminamos el primer festival, el festival de primavera. Y ahora empezamos a mirar hacia 50 días desde el domingo pasado y llegamos al momento del día de Pentecostés, o la fiesta de los primeros frutos, que representa a la iglesia como los primeros frutos de la salvación de Dios. ¿Por qué somos los primeros frutos? ¿Está Dios discriminando al resto del mundo cuando nos llama la atención y dice que los demás no pueden acudir a Él? Hemos sido predestinados a venir a Cristo. Has sido predestinado si tienes el Espíritu Santo de Dios. Si no, no tendrías el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora, ¿por qué somos nosotros los primeros frutos? ¿Por qué Dios nos llama al resto del mundo? ¿Por qué se nos llama a ser maestros en el mundo del mañana? Nos van a llamar reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10. Como reyes gobernaremos. Jesús nos dijo en la iglesia, no a nadie fuera de la iglesia, si vencéis, se te dará poder sobre las naciones para gobernarlas con una vara de hierro. Apocalipsis 2, 26 y 27. Apocalipsis 3:21.
A quien vence le concederé que se siente conmigo en mi trono cuando se siente en el trono de Satanás. Así como Jesús venció y ahora está sentado con su Padre en el trono de su Padre en el cielo de Dios. Nos llaman por una razón especial. ¿Por qué nos llaman ahora? ¿Por qué? ¿Está Dios discriminando al resto del mundo? ¿O nos está discriminando? Tenemos que luchar contra Satanás. Y cuando sean llamados, cuando Dios finalmente los salve, no tendrán a Satanás para luchar porque Él no los va a llamar y salvarlos hasta que Satanás esté encerrado. Muy bien, déjame decirte algo que nunca habías pensado antes. Ahora abre los oídos, por favor, y escucha porque aquí hay una verdad que creo que no has pensado. Jesús tenía que venir y calificar superando a Satanás antes de poder sentarse en ese trono. Vamos a sentarnos con Él en ese trono, así que tenemos que ser llamados en un momento en el que nosotros calificamos, teniendo que superar también a Satanás. Aquel que vence, ¿qué superáis? Satanás y el mundo de Satanás, y tu propio ser, que Satanás ya ha inmunizado su espíritu y actitud en ti. Por eso somos los primeros frutos. Tenemos que calificar durante el reinado de Satanás. El resto del mundo será llamado cuando Satanás ya no reine. Eso nunca lo habéis oído antes, hermanos. Dios me ha llamado como alguien a quien puede revelar su verdad y a través de quien ha revelado las verdades que tú tienes. Me reveló la verdad. Empecé a contaros al principio del servicio esta tarde cómo Dios me llamó de nuevo en el otoño de 1926 y cómo llegué a esto sobre el sábado y Colosenses 2:16. Cuando vi que los días no se eliminaban, sino que las ofrendas sacrificiales de carne en esos días se eliminaban, y solo las cosas físicas, pero no las espirituales, entonces dije, entonces los días no están clavados en la cruz. Los días no se han acabado. Y le dije a mi mujer, eso significa que no estás guardando lo suficiente del sábado, solo estás cumpliendo los sábados semanales y nosotros también tenemos que cumplir los sábados anuales. Y estaba encantada. Lo vio enseguida, risas, porque ahora podía ver el sábado y podía ver qué significaba también los sábados anuales. Hermanos, que yo sepa, nadie más en la tierra, salvo aquellos a quienes lo recibieron de nosotros, y son muy pocos, está observando los sábados anuales de Dios. Simplemente no se ha hecho en estos siglos. Dios dijo que alguien debía venir a restaurar las verdades que se habían perdido, y se perdieron principalmente durante el primer siglo de la Iglesia, hace más de 1900 años. ¿Sabes? Hay una profecía sobre Juan el Bautista. Bueno, la profecía es sobre Elías. Pero si lees en Malaquías 3 y versículos del 1 al 5, no se habla de alguien que prepare el camino para la primera venida de Cristo, sino de cuando Cristo viene a sentarse en el trono de la tierra y alejar a Satanás. Lees el versículo 1 y puedes aplicarlo a Juan el Bautista, pero sigues leyendo hasta los versículos 2, 3, 4 y 5 y verás que habla de la segunda venida de Cristo, de las cosas que Él hará entonces. Pero no hizo ninguna de esas cosas que aparecen en los versículos 2, 3, 4 y 5 cuando vino por primera vez. Ahora bien, Juan el Bautista cumplió el versículo 1. Incluso Jesús lo dijo. Jesús dijo que había venido en el poder y espíritu de Elías. Mateo 17, 12 y 13. ¿Era él? No, no lo era. Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres Elías? Él dijo, no, no lo soy. Juan 1:21. Y no era un mentiroso, él sabía la verdad, no era Elías. ¿Soy yo Elías? No, definitivamente no. Ahora, he conocido a Elías. Risas. Elías ha venido y me ha anunciado que él era Elías, pero yo le mostré la salida de la oficina. Risas. No le creí. Supongo que hay muchos Napoleones y muchos Elías. Incluso uno vino una vez a una de nuestras oficinas y dijo que era Jesucristo. Bueno, lo echaron. Y si fuera Cristo no podría haber sido expulsado. Cristo era demasiado fuerte para eso. Así que hay algunos chiflados por aquí. Pero que tengamos la verdad no significa que seamos unos locos en absoluto. En el capítulo 17 de Mateo se encuentra la transfiguración, cuando un par de apóstoles estaban con Jesús y en la transfiguración vieron una visión. Y allí estaba Cristo tal y como será en su segunda venida en gloria, y con él estaban Moisés y Elías. Y dijo, no se lo digas a nadie hasta después. Creo que fue después de su crucifixión.
Pero entonces los discípulos le preguntaron, bueno, ¿cómo dicen ahora que Elías vendrá? En ese momento Juan el Bautista ya había venido y había sido hecho prisionero y su ministerio había terminado, y sin duda ya le habían cortado la cabeza y estaba muerto. Y preguntaron a Jesús, ¿cómo dicen que Elías será el primero en venir? Antes del día del Señor y antes de la segunda venida de Cristo. Y Jesús respondió, en verdad, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. ¿De qué hablaba, hermanos? Juan el Bautista no restauró nada. Vino y llamó a quienes ya lo sabían. No les devolvió el conocimiento. Les llamó al arrepentimiento y los bautizó en el bautismo de arrepentimiento. Pero no les enseñó nuevos conocimientos. Jesús hizo eso. Jesús fue quien vino como maestro. Juan el Bautista fue quien bautizó, no un maestro. Pero Jesús dijo, después de que Juan el Bautista hubiera venido e ido, que Elías vendría todavía antes de la segunda venida de Cristo y antes del día del Señor. ¿Se ha restaurado algo? La verdad original que se perdió ha sido restaurada en esta iglesia. Hermanos, estos son días en los que se están cumpliendo las profecías de Dios y lo hacemos. No queda mucho tiempo hasta que siquiera ocurra la segunda venida de Cristo. De vez en cuando veo que algún loco suelta algo diciendo que he dicho que voy a vivir hasta la segunda venida de Cristo. No recuerdo haber dicho eso nunca. Y os diré, no tengo ninguna razón para creer eso, absolutamente ninguna razón en el mundo para creerlo. Solo diré esto, viviré mientras Jesucristo y Dios Padre quiera que viva. Mi vida les pertenece a ellos, no es mía. Mientras Él quiera mantenerme aquí, yo estaré aquí, y si muero es porque Él me va a dejar morir. Y eso puede ser antes de mañana por la mañana. No lo sé en absoluto. Por vuestro bien quiero quedarme, pero siento mucho como el apóstol Pablo cuando dijo que le gustaría ir y estar con Cristo, pero que para ellos era necesario que se quedara más tiempo. Filipenses 1, 23 y 24. Ahora es igual, así que intentaré cuidarme para poder quedarme todo el tiempo que Dios quiera. Intentaré seguir guiándote hacia la verdad, pero hay quienes querrían destruir esa verdad. Somos los primeros frutos. Ahora piensa en por qué. Vamos a llegar a ese día sagrado a continuación. Solo serán 50, menos de 50 días ya. 50 días desde el domingo pasado. Esa es la fiesta de los primeros frutos y tenemos que llegar a darnos cuenta de que estamos llamados como los primeros frutos porque estamos llamados a tener que calificar para sentarnos en ese trono igual que Jesús. Ahora estaremos bajo Él. Pero seremos hechos Dios, igual que Él es hecho Dios por una resurrección de entre los muertos. Si morimos entre ahora y entonces, resucitaremos inmortales como seres Dios. Si seguimos vivos, seremos cambiados en un instante, en un parpadeo. 1 Corintios 15, 51 y 52. Y subiremos, no en un avión, sino simplemente elevarse en el aire por ti mismo, sin alas. Y encontrarnos en las nubes en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y todos bajarán por el monte de los olivos en Jerusalén, y justo al este de la ciudad principal de Jerusalén. Por eso nos lanzamos al aire. Dios va a traer a todos allí rápido, y creo que de alguna manera irás más rápido que en un avión. No sé exactamente cómo va a resolver eso Dios. Esperaremos a ver. Pero estamos viviendo en los últimos días. El pecado está aumentando a pasos agigantados. El pecado viene hacia ti y te lo lanzan de todas las formas y desde todas las direcciones como nunca antes. Ahora hemos tenido 7 días para demostrar que tenemos que eliminar el pecado de nuestras vidas. Nos llaman para una misión especial. Somos especiales con Dios, pero eso pone la responsabilidad en vosotros. Resistir el pecado, eliminar el pecado de vuestras vidas y poner la justicia de Dios y a hambre y sed de la justicia de Dios. Hermanos, he venido a ver por qué debería tener hambre y sed de la justicia de Dios. Verás, cada pizca de dolor y sufrimiento, cada estrés, tormento mental de cualquier tipo, todo lo que es infeliz y desagradable viene del pecado. Si eres justicia, eso es la ausencia de pecado y el pecado es la ausencia de justicia. Pero si te deshaces del pecado y lo suplantas con la justicia de Dios, entonces no tienes ninguna de esas cosas de qué preocuparte.
Pienso en Dios y Dios no tiene preocupaciones ni frustraciones. Dios tiene plena confianza, fe y plena seguridad. Dios es supremamente feliz. Lo único que podría hacerle infeliz somos algunos de nosotros y quizá lo hagamos. Pero creo que Él nos quiere tanto que está dispuesto a sufrir eso por nosotros si es necesario, y Él lo hace. Pero tengo hambre y sed de su justicia porque significa la ausencia de las consecuencias del pecado. Este mundo intenta eliminar las consecuencias del pecado y no puede hacerlo, y no lo está logrando y nunca lo hará. Las consecuencias del pecado estarán allí. Deberíamos salir de esto juntos. Ahora espera con ilusión el próximo festival, la fiesta de los primeros frutos, y recuerda que nos llaman, y solo estamos empezando ahora a sacar el pecado de nuestras vidas, a crecer en conocimiento y gracia, a superar constantemente y a soportar hasta el final. Bueno, que Dios os bendiga y os ayude a todos, y mantente cerca de Él.